punto A, que es donde el círculo del adendo de la rueda corta la línea de acción. Y termina el contacto en el punto B, donde el adendo del piñón corta la línea de acción. Ahí termina el contacto. La distancia que hay desde O2 hasta O3 se denomina distancia entre centros. Los puntos I1 y 2, esos puntos es donde la línea de acción es tangente a los círculos base. El círculo base, aguanten ustedes, de donde inicia el perfil de involuta, hacia afuera. Entonces, esos puntos de punto I1 y 2 se denominan puntos de interferencia. La distancia que recorren dos dientes en contacto. Inicia el contacto en A y termina de contacto en el punto B. Esa distancia que recorren se denomina longitud de acción. Entonces vamos a ver cómo calculamos esa longitud de acción y para qué la calculamos. Entonces la distancia entre centros C la podemos determinar sumando los radios o la semisuma de los diámetros. Esos son los radios de paso. El radio de paso del piñón más el radio de paso de la rueda. O la semisuma de los diámetros de paso del piñón con el diámetro de paso de la rueda. O lo podemos determinar con el número de dientes. En el sistema métrico, multiplicamos el módulo por la semisuma de los números de dientes y nos da la distancia entre metros en milímetros. En el sistema inglés, la semisuma del número de dientes lo dividimos por el paso diametral y nos queda esa distancia en pulgadas. La razón de engrane, que le llamamos MG, la podemos determinar por cualquiera de esas razones, dividiendo las RPM del piñón sobre las RPM de la rueda, o el radio de paso de la rueda sobre el radio de paso del piñón, o el diámetro de paso de la rueda sobre el diámetro de paso del piñón, o el número de dientes de la rueda sobre el número de dientes del piñón. Entonces, si esa razón de engranes es mayor que 1, decimos que es un reductor de velocidades. O sea, la velocidad con la que gira la rueda es más pequeña, o el engrane de salida gira más lento que el engrane de entrada. Si la razón de engrane vale 1, decimos que es natural, o sea, ambos giran con la misma velocidad. Si es menor que 1, decimos que es un multiplicador de velocidades. O sea, el engrane de salida gira más rápido que el engrane de entrada. Estamos multiplicando la velocidad. Profe, pues, ¿podría grabar la clase? ¿Cómo? ¿Podría grabar la clase? Tomen apuntes, señor. Tomen apuntes. Voy despacio. Ustedes me dicen, yo voy despacio. Te repito, la razón de engrane me indica si estoy haciendo un reductor o un multiplicador de velocidades o solamente estoy transmitiendo velocidad. Cuando conectamos dos engranes, decimos que es una etapa, conectados dos engranes. Cuando tenemos más de dos engranes conectados, más de dos engranes, debemos tener tren de varias etapas y más adelante lo miramos. Te repito, en este caso, así como estamos mostrado, tenemos un tren de una sola etapa. Pero nosotros podemos colocar un engrane loco, la clase pasada les dije, que es un engrane que solamente sirve para cambiar el sentido de giro nada más. Miremoslo aquí nuevamente.
Digamos que ahí tenemos el piñón. Y ahí tenemos la rueda. Entonces, así tendríamos un tren de una sola etapa. Si este gira en sentido horario, el otro gira en sentido antihorario. Entonces, si este gira en sentido horario, este giraría en sentido antihorario. Ese giraría en sentido antihorario. Pero si yo, en este caso ambos son pendientes externos. Si yo quiero que giren en el mismo sentido, simplemente colocamos un engrane loco. Entonces, lo que hacemos es que aquí colocamos un engrane loco. Entre estos dos colocamos un engrane. Puede ser del mismo tamaño. Entonces, podemos colocar aquí un engrane loco. Ese engrane loco lo único que hace cambiar el sentido de giro nada más. De modo que este y este giran en el mismo sentido. La entrada y la salida giran en el mismo sentido. Y en este caso sigue siendo un tren de una sola etapa. Ya este engrane que tenemos aquí se denomina engrane loco. Engrane loco. El objeto del engrane loco es cambiar el sentido de giro nada más. Entonces, repito, si este engrane está girando en sentido horario, este giraría en sentido antihorario. Por lo tanto, el último giraría en sentido horario. Este giraría en sentido horario. De modo que este y este quedan girando en el mismo sentido, pero sigue siendo un tren de una sola etapa. Esto sigue siendo un tren de una sola etapa. Esto que tenemos acá. No importa, siempre que tengamos dos engranes, tenemos un tren de una sola etapa. Ingeniero, qué pena. Entonces, para que sea un tren de varias etapas, tiene que ser distintos movimientos, ¿cierto? Y que tenga diferentes. Ya le muestro un tren de varias etapas. Bueno, aquí podemos mirar.
Ahí lo pueden mirar. ¿Listos? Por ejemplo, aquí varios, mire. Esta es una etapa, esta es otra etapa y esta es otra etapa. Aquí tendríamos 3 etapas. 1, 2, 3 etapas. Y ahí podemos tener varios engranes. Aquí podemos mirar, mire. Aquí tenemos una etapa, 2 etapas. Tendríamos 2 etapas. Y así sucesivamente. O sea, podríamos tener varios engranes. ¿Listos? No necesariamente del mismo tipo. No necesariamente del mismo tipo de engranes. Pueden ser trenes de engranes de varias etapas. Mira, aquí tenemos engranes cónicos. Este con este forma una etapa y este con este forma una etapa. Aquí tenemos una caja reductora de velocidades, que se usan los carros para los cambios. Entonces aquí podemos armar varias etapas. Mira, aquí pueden mirar. Aquí podemos tener una etapa, aquí tenemos 2 etapas. Y los engranes son engranes helicoidales paralelos. Pero podemos tener en un mismo tren, podemos tener engranes helicoidales, engranes paralelos, engranes helicoidales paralelos, engranes rectos, sin fin corona. O sea, en un mismo engrane, en un mismo sistema, podemos tener diferentes tipos de engranes. No necesariamente tiene que ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema sin fin corona, una sola etapa. Pero aquí tenemos un engrane helicoidal. Aquí tenemos una etapa, 2 etapas. Ahí tenemos 2 etapas. Estos son helicoidales paralelos y este es un sinfín y una corona. Este es el sinfín y esta es la corona. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno. Vamos a mirar la longitud de acción. Entonces, la distancia que hay desde A, desde el inicio del contacto hasta punto P, P es el punto de paso. Esa distancia se denomina longitud de aproximación. O sea, los 2 engranes que entran en contacto en el punto A, los 2 dientes, perdón, que entran en contacto en el punto A, van en contacto hasta llegar al punto P. Esa longitud recorrida se denomina longitud de aproximación. Y esa longitud de aproximación la calculamos mediante esa expresión. La raíz del radio exterior de la rueda menos el radio base de la rueda al cuadrado menos el radio de paso de la rueda seno del ángulo de presión. Acuérdense que cuando no tenga su índice, ese es el ángulo de presión en el círculo de paso, de corte, que es el mismo que tenga la herramienta de corte. Y la distancia que viene desde B hasta P, que denomina longitud de receso, esta distancia de P hasta P, o sea, desde el punto de paso hasta donde termina el contacto, se denomina longitud de receso. Lo llamamos la distancia BP. Y esa distancia BP se determina de esa manera. El radio exterior, raíz cuadrada del radio exterior del engrane 2 menos el radio base del engrane 2 al cuadrado, menos el radio de paso de 2 por el seno del ángulo de presión. La distancia que hay de A hasta B se denomina longitud de acción. Es la suma de A más B. Perdón, la suma de la longitud de aproximación más la longitud de receso. Sumamos las dos. Pues sumando aquí, si yo sumara esta ecuación, me queda esta raíz más esta raíz. Aquí me queda R3 más R2, que es la distancia entre centros. O sea, me queda menos esto más esto, menos la distancia entre centros multiplicado por el seno del ángulo de presión. Si colocan las dos ecuaciones aquí. La razón de contacto se define como el arco de aproximación. Esto es un arco. El arco de aproximación sobre el paso circular. O la longitud de acción dividido por el paso base. Entonces ahí tenemos. Arco de acción. Paso base. El paso base es igual al paso circular por el coseno de phi. Acuérdense que el paso circular es la distancia medida
en el círculo de paso entre un punto correspondiente del diente con el punto correspondiente del diente. Entonces, para que haya razón, para que exista una transmisión continua, o sea, para que un diente empuje al otro diente así sucesivamente, estén moviéndose, para que un engrane mueva al otro engrane continuamente, esa razón de contacto tiene que estar comprendida entre 1.2 y 2. Eso lo recomiendan las normas. En teoría, la razón de contacto para que exista transmisión continua tiene que ser mayor o igual a 1, en teoría. Disculpe, ingeniero, Dígame. pero no está grabando la clase. No, no estoy grabando la clase, no, señor. No, porque ustedes no ¿Qué? están tomando apuntes y hay gente que no viene a clase. ¿Listo? Tienen que tomar Pero, apuntes. ingeniero, la universidad sacó un comunicado donde había que grabar las clases. ¿Dónde comunicamos, señor? Y usted va a presenciar cómo hace. Pero son otras circunstancias, ingeniero. No, señor, las mismas circunstancias. Si por eso estoy lento. Usted tiene que ir tomando apuntes. Si usted no toma apuntes, ¿usted está tomando apuntes? Tiene que tomar apuntes. ¿Listo? Acuérdense que la vez pasada yo le había explicado eso, porque no están tomando apuntes. Te repito nuevamente. Por eso voy despacio. Tiene que tomar apuntes. Yo necesito que el piñón el piñón gire y cuando gire mueva la rueda. Si el piñón es la entrada, o sea, el piñón esté conectado a la fuente de energía o el piñón es el impulsor y la rueda se verá impulsada. Si es al revés, si la rueda es el impulsor y el piñón es el impulsado, debe girar de tal manera que mueva, que para que ese movimiento sea continuo, para que nunca se vaya a parar ese movimiento, siempre y cuando esté prendido la fuente de energía, la razón de contacto en teoría debe ser mayor o igual a 1, en teoría. Ahora explico qué significa eso. Pero en la práctica se recomienda que sea mayor de 1.2 y que llegue a 2. Entonces, digamos que cuando yo calculo la razón de contacto, cuando yo determino la razón de contacto, esa razón de contacto me dé 1.3. Cuando yo hago el cálculo me da 1.3. ¿Qué significa eso? Me está indicando a mí de que cuando un par de dientes inicia el contacto y comienza el recorrido, o sea, comienza a recorrer la longitud de acción desde el punto A hasta el punto B, cuando termina el recorrido, ya hay otro par de dientes que por lo menos lleva el 30% recorriendo esa distancia. O sea, siempre hay un par de dientes en contacto. Si tengo, por ejemplo, de 1.6, significa que cuando termine un par de dientes el contacto, ya por lo menos viene otro par de dientes, ha recorrido ya el 60% de esa longitud de acción. Y así se garantiza que la transmisión tiene que ser continua. La razón de contacto tiene que ser continua. Cuando ustedes le pregunten cómo garantizar la transmisión continua, que la razón de contacto sea mayor o igual a 1.2 y pero menor de 2. Si están haciendo un diseño de engranes y ustedes quieren determinar si ese diseño es adecuado, lo primero que tienen que definir si esa transmisión es continua. O sea, deben de calcular la razón de contacto. Si esa razón de contacto, cuando ustedes la calculen, les da en ese rango, se dice que van a trabajar adecuadamente, no hay ningún problema. O sea, se está garantizando de que siempre el impulsor mueva al impulsado, que en ningún momento se vaya a parar el movimiento. Entonces, de esa manera calculamos la razón de contacto. El paso circular, que estoy en el sistema de unidades métricas, multiplicamos al módulo por pi. Así calculamos el paso circular. Entonces, ok,
el paso circular es igual al módulo por pi en el sistema métrico. Y en el sistema inglés es igual a pi dividido por el paso diametral. Entonces, esto es para unidades métricas. O sea que, acuerden que el módulo viene en milímetros. El módulo viene en milímetros. Y esta es para unidades inglesas. El módulo, el paso diametral viene en dientes por pulgada. Este paso diametral viene en dientes por pulgada. De esa manera determinamos el paso circular. Para calcular el paso base, pues multiplicamos el paso circular por el coseno del ángulo de presión. Este ángulo de presión es el ángulo que tiene el diente en el círculo de paso. Si lo estoy haciendo con herramientas de corte, pues es el ángulo que tiene la herramienta de corte, el ángulo de presión. La razón mínima teórica, repito, es 1, en teoría. Lo que pasa es que en la práctica, pues significa que si tiene la junta de contacto vale 1, significa que hasta que no termine el recorrido un par de dientes, no entra otro par de dientes en contacto. Mientras que con 1.2 siempre estamos garantizando que por lo menos hay 2 pares de dientes siempre en contacto. Termina uno y ya viene otro. Termina uno y ya está el otro. Y así sucesivamente. De la transmisión se dando continua. Uno de los problemas que se presenta se denomina interferencia. Ingeniero, qué pena. Sí, dígame. Si la razón del contacto nos da superior a 2, en ese caso no estaríamos garantizando la continuidad. No, porque la norma establece que debe ser hasta 2. Entonces significa que hay que hacer algún ajuste en el diseño para que nos dé 2. Generalmente nunca pasa de 2. ¿Listo? Listo, ingeniero. Generalmente nunca pasa de 2. Entonces, repito, uno de los problemas que aparece en los engranes de involuta se denomina interferencia. Eso es cuando el diente, la cabeza del diente de un engrane entra en contacto con la raíz del diente del otro engrane. Si la raíz del diente del otro engrane no es de involuta, ahí se produce interferencia. O sea, en otras palabras, acuerden que la involuta es una curva conjugada. Una superficie conjugada. Entonces, cuando una superficie conjugada entra en contacto con una superficie no conjugada, a eso se le denomina interferencia. Entonces, por ejemplo, la involuta entra en contacto con una recta. La recta no es una superficie conjugada. Ese contacto entre recta y involuta produce lo que llama interferencia. En los engranes, pues causa problemas. ¿Por qué? Porque en los engranes comienza a producir socavación, o sea, la punta del diente comienza a socavar, a comerle a la raíz del diente del otro piñón, del otro engrane, perdón. Comienza a quitarle material. Ya va quitando material. Entonces, a eso es lo que llama interferencia, cuando dos perfiles no conjugados entran en contacto. O cuando un perfil conjugado entra en contacto con uno no conjugado. En los engranes decimos que cuando la punta del diente impulsado entra en contacto con el flanco del diente impulsor. Ahí va a haber interferencia. Te repito, una de las problemas fallas es que comienza a quitarle material al flanco. Comienza a quitarle material. La cabeza
del otro diente, le quita material al otro diente. Y lo otro es que tienden a trabarse, o sea, tienden a impedir que giren movimiento. Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitar que eso ocurra. Entonces, para eliminar la interferencia, porque hay que evitarla, porque eso es un problema que se causa. Para eliminar esa interferencia, podemos aumentar la distancia entre centros. Observen, si yo retiro, pues ya la punta del diente no va a entrar en contacto con el flanco del otro diente, si yo retiro. O sea, aumento la distancia, pero siempre conservando que estén en contacto. O sea, siempre conservando que la razón de contacto esté en el rango que estamos especificando. O sea, yo no puedo separarlos de tal manera que pierda el contacto, no, hasta cierta distancia lo puedo separar. Eso es una forma. Otra forma es que aumento el ángulo de presión. Al aumentar el ángulo de presión, también disminuyo o elimino la interferencia. Otra forma es recortando la altura del diente, porque si recorro la altura del diente, pues ya el diente no va a entrar hasta el flanco del otro diente, porque lo estamos recortando la altura. O tallando, o fabricando, o elaborando un mínimo número de dientes que me evite esa interferencia. El etcétera, si ustedes lo lean ahí en cualquier libro de mecanismos. ¿De qué otra manera podemos eliminar? Estas son las formas más básicas, en la cual nosotros evitamos de que la punta del diente, la cabeza del diente de un engrane entre en contacto con el flanco del otro diente. Pero podemos evitar de esa manera. Entonces, vamos a mirar cómo calculamos el número de dientes para evitar la interferencia. O sea, antes de ponernos a fabricar el engrane, yo miro a ver cuánto es el mínimo número de dientes que yo puedo fabricar sin que haya problemas de interferencia. Yo ya sé que cuando lo monte con el otro engrane no va a haber ningún problema de interferencia. Entonces hay dos formas de fabricar los engranes. Una forma es por el método de fresado, por fresa. Cuando se hace por fresa, el número de dientes se determina de la siguiente manera. El mayor entero de 2K por el seno cuadrado del ángulo de presión. ¿Qué es K? K me indica la altura del diente. Cuando ustedes escuchen que el diente es de altura completa o de profundidad completa, K vale 1. O sea, siempre que digan los dientes son de altura completa o de profundidad completa, el valor de K vale 1. Si el diente se ha recortado, K es el complemento de lo que yo recorto. Por ejemplo, yo recorto el 20% de la altura del diente. El valor de K sería 0.8. ¿Cierto? El complemento para llegar al 100%. Si yo recorto el 20, me quedaría el 80%, pero no se habla en porcentaje, sino en forma absoluta. El 80% en forma absoluta es 0.8. Entonces, el valor de K será 0.8. Si yo recorto, por ejemplo, el 30%, el complemento sería el 70%. Significa que el valor de K vale 0.7. Y me indica que es el mayor entero. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que yo voy a, observen que ahí solamente depende del ángulo de presión y la altura del diente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar el mínimo número de dientes para evitar la interferencia por fresado.
para un ángulo de presión de 20 grados. Y dientes de altura completa. Esto significa que el valor de K es igual a 1. Y B para 20 llantos y dientes de altura recortada. Recortada. O sea, acá vale, tomando que acá valga 0,8, por decir algo. Listo, o sea que recortó el 20%. Acá valga 0,8. Entonces vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que multiplicamos 2 por K y lo dividimos por el seno cuadrado de phi. Esa es la fórmula. Entonces, el Z mínimo va a ser igual al menor entero de 2K dividido por el seno cuadrado de phi. Esa es la fórmula. Entonces hagan la operación ustedes. ¿Cuánto les da para la parte A? ¿Cuánto les dan 2K sobre 2K vale 1? Entonces quería 2 sobre el seno cuadrado de 20 grados. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? 1709. ¿Y cuál es el menor entero de 1709? Ah, perdón, está mal. No es el menor entero, sino el mayor entero, disculpe. Ahí está mal, es el mayor entero. El mayor entero. No el menor entero. Mayor entero. Yo coloqué menor. No, es el mayor entero. ¿Listo? ¿Cuál es el de 1709? ¿Cuál es el mayor entero? Después de 17, ¿cuál sigue? 18. 18. El mayor entero es 18. Entonces decimos que el mínimo número de dientes sería 18. ¿Listos? Sería 18. Tomamos el mayor entero. Eso significa que yo puedo colocar a trabajar a otro engrane con uno que tenga 18 dientes, o sea, un engrane y otro engrane, ambos que tengan 18 dientes, o uno que tenga 18 dientes y ahí ya en adelante puede tener 19, 20, 30, hasta una cremallera, sin que haya problemas de interferencia. O sea, con este mínimo ya garantizo que se puede poner a trabajar con otro engrane que tenga un número mayor o igual a 18 dientes. Hagamos la parte B. ¿Cuál sería el Z mínimo? Sería 2 por 0,8 sobre seno cuadrado de 20 grados. ¿Cuál sería
Daría 13.67. ¿Qué cuánto sería? Ahí no sería 14. 14, correcto. ¿Tiene cómo es fácil? Serían 14 dientes. Entonces, el mayor entero siempre tomamos. Entonces, yo puedo poner a trabajar uno que tenga 14 dientes, con otro que tenga 14 dientes, hasta con uno 14 que tenga una cremallera. Ya lo puedo poner a trabajar sin que haya problemas de interferencia. No hay ningún problema de interferencia. ¿Queda claro? Sí, señor. Eso es por el método de fresado. Pero hay otro método de fabricación que se llama método Felus. Este método Felus. Cuando se hace por el método Felus, investigan por el método, primero, investiguen cómo es el proceso por el método Felus. Cuando hagan el taller de procesos, si ya lo hicieron, pues ustedes ya lo hicieron en las fresadoras que hay en la universidad. Y ya saben cómo hacerlo por la fresadora. Ya saben cómo hacerlo en grano. Si no lo han hecho, pues lo van a hacer, que es por fresado. Ustedes averiguan cómo es el método Felus. Y cuando averiguan cómo es el proceso, el método Felus, pues averiguan cómo se determina el mínimo número de dientes para evitar la interferencia. En ese caso siempre habrá un mínimo y habrá un máximo. Tendremos un mínimo de dientes para que no haya interferencia, hasta un máximo también para que haya interferencia. Pero ya el ejemplo que tenía aquí, el ejemplo que tenía aquí, vamos a aplicar lo que hemos visto. Ojo, les recomiendo que sigan, vayan ustedes haciéndolo ahí en el papel. Voy despacio. Si voy muy rápido, me dice, profesor, pare. Y yo paro, con mucho gusto. Porque si ustedes lo van haciendo ahí, ustedes van haciendo tres cosas. Uno, pues están poniendo cuidado a lo que yo estoy diciendo. Dos, están escribiendo. Y cuando uno escribe, lo que uno escribe se le queda en la cabeza. Lo que uno oye a veces no se le queda en la cabeza. Lo que uno ve, a veces uno ve, pero no observa. Y cuando no observa, no se le queda en la cabeza. Entonces vamos a hacerlo. Voy a ir despacio. Si voy rápido, me dice el profesor, disminuye la velocidad y yo disminuyo la velocidad. Vayan haciéndolo ustedes ahí. Se tiene un gran estándar de 30 dientes, ángulo de presión de 20 grados, módulo de 4 milímetros y dientes de altura completa. Vamos a determinar el espesor del diente en el círculo de paso, círculo exterior, círculo base y círculo de raíz. Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo? Ahí lo dejo para que lo copien. ¿Qué vamos acá? Dice, el número de dientes, ¿cuánto hay? Ah, bueno. 30 dientes. Dientes estándar. Porque estamos trabajando, por ahora estamos trabajando con granes estándar. El número de dientes es 30. Módulo. 4 milímetros. 4 milímetros.
Ángulo de presión, 20 grados. 20 grados. Y diente Diente de altura completa. O sea que acá vale 1. 1. Listo, aquí tenemos la información. Lo que está escrito allá con literatura, aquí lo tenemos en forma resumida. Engranes de dientes, en un engrane de diente estándar que tiene 30 dientes, módulo de 4 milímetros, ángulo de presión de 20 grados y dientes de altura completa. ¿Qué es lo que me piden calcular? ¿Qué vamos a hallar? el espesor del diente en el círculo de paso. Espesor del diente en el círculo de paso. ¿Sí? Acuérdate que no le colocamos su índice, significa círculo de paso. ¿Qué más? Círculo exterior, T sub O, círculo exterior. círculo de base T sub B, y círculo de raíz. T sub R. ¿Listos? Entonces, círculo, espesor del diente en el círculo de paso, círculo exterior, círculo base y círculo de raíz. Ahí vamos a calcular los espesores del diente. Entonces, como necesitamos calcular los radios, necesitamos calcular el radio de paso, el radio exterior, el radio base y el radio de raíz. Entonces, lo primero que vamos a calcular son los radios. Cálculo de los radios. Entonces, radio de paso. Aquí le hago la siguiente sugerencia, muchachos. Miren, vayan haciendo un formulario. Una hojita, vayan sacando un formulario donde tengan cómo calculo el radio de paso. Cuando ustedes lo necesiten, simplemente miran ahí el formulario y les queda más fácil. Entonces, radio de paso. El radio de paso en el sistema métrico, en este caso estamos haciendo el sistema métrico porque tenemos el módulo. El módulo por el número de dientes dividido por 2. Así calculamos el radio de paso en el sistema métrico. ¿Cuánto me daría? ¿60? 60 mayor también. 60. Entonces, vamos a trabajar con los radios, vamos a trabajar con 2 decimales, 60.00 milímetros. Ese sería el radio de paso. Dice que son dientes estándar. Entonces, como son dientes estándar, acuerden que para eso hay una norma que me indica cómo calculo el adendo, el dedendo, esas cosas. ¿Listos? Aquí está, mire. Y ahí le pueden sacar un pantallazo. Mire, este documento yo lo envío a ustedes por correo. ¿Listo? Este que están viendo ahí. Lo que estamos viendo, ese documento lo envío por correo. Eso sí lo envío. ¿Listos? Entonces, miren, ahí dice que el adendo es igual al módulo para 20 y para 25 grados de ángulo de presión. El dedendo es igual a 1.25 por el módulo. El espesor del diente en el círculo de paso es 1.5708 veces el módulo. Eso es lo que vamos a aplicar, ¿listos? Porque son dientes estándar. Entonces, vamos a hallar el adendo. El adendo es la altura de la cabeza del diente. Como son estándar, el adendo es igual al módulo. En este caso, como el módulo va de 4, sería 4.00 milímetros. Sería la altura de la cabeza del diente. El dedendo es la altura del pie del diente. El dedendo, que le llamamos Ben, es igual a 1.25 por el módulo. ¿Ustedes cuánto les daría? Cinco. 5.00 milímetros. Ya podemos calcular el radio exterior.
¿Se acuerdan que el radio exterior es igual al radio de paso más el adendo? El radio de paso vale 60 y el adendo vale 4. ¿Me daría? 64 milímetros. Ese sería el radio exterior. Ya tenemos el radio de paso, el radio exterior. Vamos para el radio base. El radio base es igual al radio de paso por el coseno del ángulo de presión. O sea, 60 por el coseno de 20. ¿Cuánto les daría eso? $56,38. 56,38 milímetros. Ese sería el radio base. Y el radio de raíz es igual el radio de raíz es igual al radio de paso menos el de endo. O sea, 60 menos el de endo que vale 5 milímetros. Daría 55 milímetros. Ya tenemos los radios de paso. Miren, voy a hacer un esquema. Voy a pintar los círculos aquí, ¿entendido? Voy a hacer un esquema de los círculos para explicar lo siguiente. Entonces, voy a pintar el círculo base, el círculo de raíz, el círculo de paso y el círculo exterior. Voy a pintarlos. De acuerdo a las medidas que tengo ahí. Pues, un esquema. Profe, Dígame. disculpe para que me explique el del dedendo, que no lo Es el radio de paso menos el de endo. No, el dedendo. Ah, el de endo es la altura de la cabeza del diente. Ya me explico, venga, Sí. aquí le muestro la figura. Aquí, bueno, aquí voy a... Aquí. Entonces, mire, la distancia que hay del círculo de paso al círculo exterior se denomina adendo. Este es el adendo, esa es la altura de la cabeza del diente. Y la distancia que hay desde el círculo de raíz al círculo de paso se llama dedendo. ¿Queda claro? Sí. Pues eso, y la altura, la suma del adendo más el dedendo me da la altura completa del diente, la altura total del diente. La suma de los dos. Y la altura de trabajo, a la altura total del diente le resto esta holgura, la holgura radial. Y esta sería la distancia que hay desde aquí, desde este círculo donde estoy parado, hasta la parte exterior del diente, se llama altura de trabajo. Y la distancia que hay desde el círculo de raíz, que es este, hasta arriba, es la altura total del diente. O sea, la altura del trabajo es donde lo que entra el diente en el compañero, en el que va a encastrar, en el que va a embonar. Ya voy a pintarlo acá. Ese es el de dentro, ¿listos? Entonces vamos a pintar, que son 4 círculos, ¿cierto? Que tengo que pintar. 4 círculos. Bueno, aquí, ojo, eso no va a estar a escala, sino que simplemente voy a pintarlos. Voy a pintar los círculos. Ahí tengo un círculo. Todos son concéntricos. Voy a pintar los ejes de simetría. Este sería el eje de simetría. Lo voy a hacer grande. El eje de simetría vertical, perdón, horizontal. Ese sería el eje de simetría horizontal. Eso no es.
Ya aquí tendríamos el eje de simetría vertical. Ahí tenemos los dos ejes. Vamos a pintar otro círculo. Y ahora le colocamos el nombre a cada círculo, de acuerdo a las medidas que nos dieron. Vamos a pintar otro círculo, que sean concéntricos. Y pintamos otro círculo. Y pintamos otro círculo. Ahí tendríamos los 4 círculos. Ahí tendríamos los 4 círculos. Digamos que esos son los 4 círculos. Pues si uno los pintara con las medidas, pues les quedarían, tenía mayor observación. Bueno, entonces miremos. El más grande es el círculo, el radio exterior, que mide 64 milímetros. O sea que este círculo corresponde al círculo exterior. Y este es el radio exterior. Perdón, el círculo exterior. Porque no es el radio exterior, es el círculo exterior. Ese es el círculo exterior. Ese es el círculo exterior. Este que está aquí es el círculo de paso. El siguiente. Círculo de paso. Este es el círculo exterior. Entonces ahora miramos. Observen que la distancia que hay de aquí hasta aquí, en forma radial, es el ADN. El círculo de raíz es el círculo de raíz y tenemos el círculo base. O sea, el círculo de raíz vale 55. O sea que este es el círculo de raíz, este. Este es el círculo de raíz. Y el que sigue, este es el círculo base. De acuerdo a la medida, miren, el círculo de raíz me dio 55 y el círculo base me dio 56. Perdón, 56. Para este ejemplo, no es que siempre ocurra eso, ¿listo? No es que siempre el círculo de base sea más grande que el círculo de raíz, no siempre ocurre eso. Para este ejemplo salió así. Por eso es bueno hacer el esquema. Entonces, si yo fuera a pintar el diente,
el diente, el perfil de involuta arranca del círculo base hacia el círculo exterior. Esto es de involuta. Entonces, vamos a tratar de pintarlo acá. O sea, arranco por acá. Ese sería, pues, una parte del diente. ¿Listos? La otra partecita del diente tendría de aquí para acá y aquí armaríamos el diente. ¿Listos? Aquí tengo una parte del diente. Entonces, si yo fuera a pintar la otra parte del diente, repito, pues, digamos que arranco por acá. Bueno, ahí quedaría un poquito más corrido para acá, ¿no? Para acá, así más o menos. Y ahí tendría pintado un diente. Y aquí vendría la partecita del diente acá. Esta partecita. Entonces, de aquí para acá, esto es involuta. Perfil de involuta. Esto es perfil de involuta. ¿Listos? Lo que pasa del diente de aquí para acá no es de involuta. Porque acuerden que la involuta arranca del círculo base hacia afuera. En este caso, el círculo base hasta el círculo exterior. Este pedacito de diente que hay de aquí para acá es una línea recta, radial. Entonces, y aquí está acá. Hagan de cuenta que pega ahí, ¿no? No queda así, queda ahí queda pegado. Hasta aquí. O sea, voy a pintar esto de color azul y ahora pinto este pedacito negro. ¿Listo? Pues ahí se está viendo feo el diente, pero hagan de cuenta que así es el diente. Y lo mismo sucedería de aquí para allá. Y ahí teníamos pintado el diente, donde esta parte no es de involuta. Para este ejemplo, ojo. Para otro ejemplo puede que sea que todo el perfil sea de involuta. Perfil no de involuta. ¿Qué es lo que no es de involuta? Pues la parte que es recta. Pero es recta radial. ¿Queda claro? Es una línea recta radial. Esta partecita no es de involuta. Es una línea recta radial. Esa es una línea recta radial. Este pedacito. Entonces, si yo pintara el diente de compañero, cuando la cabeza del diente compañero entrara en contacto con esta línea, hay interferencia. Es lo que se llama interferencia. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Por el momento ningún ingeniero. Bueno, entonces, póngame cuidado. Cuando vaya yo ya conozco el espesor del diente en el círculo de paso, o sea, el espesor del diente lo que viene de aquí hasta aquí es el espesor del diente. ¿Queda claro? En el círculo de paso. O sea, la distancia que viene desde aquí hasta acá. Bueno, eso es un arco. Ahí no me queda el arco.
Bueno, para que me entiendan. La distancia que viene de aquí hasta aquí es el espesor del diente en el círculo de paso. Te voy a o sea, esto simplemente lo llamamos T. Acuerden que si le colocamos T, es en el círculo de paso. Esta distancia del espesor del diente en el círculo de paso. Este sería el espesor del diente en el círculo exterior. Esta distancia pequeña, esta distancia que viene desde aquí, desde este punto hasta este punto, es el espesor del diente en el círculo exterior. Este es el espesor del diente en el círculo base. En el círculo base. O sea, esta distancia que viene desde este punto hasta este punto es el espesor del diente en el círculo base. Y en el círculo de raíz es esta distancia. En el círculo de raíz es la distancia que viene desde este punto hasta este punto. ¿Listos? Esos son los espesores del diente que nos están preguntando. Entonces, espesor del diente. Espesor del diente. Entonces, en el círculo de paso. Entonces, como es un diente estándar, miramos la norma. La norma me indica a mí cómo se calcula el espesor del diente en el círculo de paso. Mire, la norma me indica, esta es la norma ACMA. La norma ACMA me indica que el espesor del diente en el círculo de paso vale 1.5708 por el módulo. Entonces, decimos T es igual a 1.5708 módulo. ¿Cuánto me daría? ¿6.28? 6.28, ingeniero. 6.28 milímetros. ¿Listos? Entonces, para hallar cualquier espesor en involuta, o sea, para hallar el espesor en cualquier parte de estas, o sea, desde el círculo base en este caso, desde aquí para hallar el espesor en cualquier punto, nosotros aplicamos la siguiente fórmula. Esta la aplicamos. Esa nos sirve para hallar el espesor del diente donde sea de involuta. ¿Listo? Ya yo miro una cosa acá, listo. ¿Qué me iba a decir? ¿Me iba a preguntar algo, joven? Darwin. Ya. Ahí está trabajando. Bueno. Entonces, vamos a hallar el espesor del diente. Espesor del diente en el círculo exterior. Bendito Dios, así está feo en Colombia, ¿no? Acuerden que ahí en el círculo exterior es de involuta. Ahí es involuta el perfil. El perfil La situación aquí en Colombia con esa vaina, ¿no? el perfil del diente es de involuta.
Como es de involuta, vamos a aplicar la fórmula. Esta fórmula. ¿Listo? Máquina de inyectores, ¿dónde está? Que yo conozco el espesor del diente en el círculo de paso. Conozco el radio de paso. Conozco el radio exterior. Conozco el ángulo de presión en el círculo de paso. No conozco el ángulo de presión. Voy a escribir esta fórmula para ese caso. ¿Listo? Entonces, digo, el espesor en el círculo exterior va a ser igual al radio exterior, que multiplica estoy aplicando la fórmula a 2 veces, aquí me comí 2 veces al espesor del diente en el círculo de paso, porque es el que yo conozco, sobre 2 veces el radio de paso. Hagan de cuenta que A es el radio de paso, no le coloco su índice, y B es el radio exterior. Entonces, menos la involuta del ángulo de presión en el círculo de paso, porque es A. Perdón, más, es más, no menos. Más. Menos la involuta del ángulo de presión en el círculo exterior. Ustedes observen, nosotros conocemos, este lo conocemos, el radio de paso. Conocemos, perdón, el espesor del diente en el círculo de paso. Conocemos el radio de paso. Conocemos el ángulo de presión en el círculo de paso. Conocemos el radio exterior. Nos falta calcular el ángulo de presión. El ángulo de presión en el círculo exterior. Entonces, acuerden que aquí hay una fórmula que yo les dije que debemos utilizar. Ah, no. Esta. RA coseno de phi sub A, RB, esto cuando sea de involuta. ¿Listo? Esa ecuación. Voy a colocarla acá. Esa ecuación. Digo, el radio exterior por el coseno del ángulo de presión exterior, el ángulo de presión exterior debe ser igual al radio de paso por el coseno del ángulo de presión. ¿Listo? Entonces observen, ojo, estas dos cosas las aplicamos cuando sea de involuta, como en este caso, que este espesor del diente, esta parte es de involuta. Entonces podemos aplicar estas dos ecuaciones. Entonces, como yo conozco el radio de paso y conozco el ángulo de presión, conozco el radio exterior, puedo calcular cuánto vale la involuta de phi sub 0. ¿Entendido? ¿De cuánto me daría? ¿Cuánto daría? Pues reemplacen. ¿Tienen R? ¿Cuánto vale R? Vale 60.
60 por el coseno de 20, dividido por R sub 0, que vale 64. Y le sacan el arcocoseno. Ahí calculan phi sub 0. Los ángulos los trabajamos con un solo decimal. Profe, creo que da 41.35 grados. ¿Todos de acuerdo? Ingeniero, sería 60 por el coseno de 20, ¿cierto? Dividido Sí, sobre 60 por el coseno de 20 dividido por 64. Ahí me da, el arcocoseno me da 28,24. Exacto. 28.2. Póngale cuidado que la calculadora está en grados, ¿no? 28.2 grados. ¿Listos? Sí, señor. Y ahora sí reemplazamos acá. Tenemos 2 por 60. O sea, vamos a reemplazar. Voy a escribir aquí para que no me... Voy a copiar acá. Se me queda 2 por R sub 0. ¿Listo? Dos por 64. Este espesor, ¿cuánto dio? 6.28, ¿no? 6.28. Este radio dio 60. 2 por 60. Aquí colocamos la involuta de 20 grados. Y aquí colocamos la involuta ¿de cuánto? De 28.2. ¿Listos? Y hacemos la operación. Entonces, miren, yo hice una tabla de involutas. Ustedes la pueden hacer también ahí en Excel. Aquí tengo la tabla de involutas. Esa la hice yo ahí en Excel. O la pueden buscar en el libro, si la buscaron en el libro. Entonces, por ejemplo, para 20 grados, ángulo de presión de 20 grados, mire, el ángulo de presión de 20 grados, para 20 grados de presión, este es el ángulo de presión, la involuta vale 0.14904. ¿Listo? ¿Ustedes ven que es más fácil? Es más fácil buscarlo en la tabla, para 20 grados. Te repito, ustedes pueden hacer también, mire, lo mismo. Acuérdense que la involuta es la tangente de phi menos phi. Esa es la función de involuta. Ya, la involuta del ángulo de presión es igual a tangente del ángulo de presión menos el ángulo de presión. Esa es la involuta. ¿Listo? Pues sería tangente de 20 menos 20, pero estos 20 aquí, estos que están por fuera, hay que colocarlo en radianes. ¿Listo? Eso es lo que hice. Entonces, para 20 grados, observen que para 20 grados,
vale 0.014 este valor. Vengo para acá. ¿Qué me quedaría? Involuta de 20 grados es igual a ese valor. ¿Listo? Y ahora buscamos la involuta de 28.2 grados. Es igual, entonces vengo aquí para la tabla. 28.2, busco 28.2. 28, vale este valor, 0.44, este valor. Copio y lo pego aquí. Ahí está. Entonces simplemente reemplazar aquí y hacer la operación. Y ya nos da el espesor del diente. Entonces, ¿cuánto les daría? De acuerdo a la operación. Ingeniero, me dio 2,97. 2.97 milímetros. ¿Listos? milímetros. Entonces ya tenemos el espesor del diente en el círculo exterior. Ahora miremos. En el círculo base también es de involuta, porque desde aquí arranca la involuta. Entonces vamos a hallar el espesor del diente en el círculo base. Círculo base. Entonces, el perfil es de involuta. Involuta. Entonces, como es de involuta, utilizamos esta ecuación. Copiar. Control B. Entonces simplemente voy a colocarlo con lo que voy a calcular. Tengo, este es el círculo base. Radio del círculo base. Espesor del diente, círculo de paso, paso, y aquí sería círculo base. ¿Listos? Pero acuerden ustedes que en la vez pasada yo les decía que el ángulo de presión en el círculo base siempre es 0. Ojo, solamente para el ángulo de presión, del círculo base. Es igual a 0. 0 grados. Mire, porque observen que cuando estamos calculando el ángulo de presión, observen, cuando calculamos el ángulo de presión, el radio base es radio R por coseno de phi. Si yo aplicara esta ecuación, observen, si yo aplicara esta ecuación, aquí me quedaría R base coseno de phi de base. Como coseno de phi base vale 0, me queda 1. Coseno de 0 es 1. Me queda radio base igual a R por coseno de phi, que es lo que tenemos allá. Que ya tenemos nosotros. El radio base lo conocemos. ¿Cuánto vale el radio base? En el círculo base, el radio base vale 56.38. Entonces vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazar esto. Ingeniero, qué pena. ¿El radio base siempre es 0 cuando es involuta o... No, el círculo base siempre es de involuta. En el círculo base. Listo, ingeniero. Okay. El ángulo de presión siempre será 0. Sí, señor. Entonces, aquí es 56.38, que es el radio del círculo base. ¿Sí? 56.38, radio del círculo base.
Esto es 628, 60 y 20 y aquí es involuta de 0. La involuta de 0 grados es 0. ¿Listo? Porque tangente de 0 es 0. Menos 0 me da 0. La involuta de, repito, la involuta de 0, la involuta, esta involuta es 0. Pues, aunque yo lo coloqué en la tabla, pero no hay necesidad de colocar. La involuta de 0 grados es 0. Repito, ustedes pueden hacer una tabla como esta, donde calculan las involutas, aplicando esta ecuación. O sea, que es tangente en radianes del ángulo menos en radianes del ángulo, que es lo que estamos aplicando ahí. ¿Cuánto les daría esto? Ya saben que cuánto vale la involuta de 20, vale este valor 0.14904. Profe, media 7,5816. 7,58. Solamente 2 decimales, ¿listos? Milímetros. Eso nos daría a nosotros 7,58. Da el círculo base. Hasta el círculo base. Esto no es exterior. Círculo base. Bueno. Ahora miremos en el círculo de raíz. En el círculo de raíz. En el círculo de raíz. Ustedes saben que en este caso, para este ejemplo, ojo, para este ejemplo, esta parte no es de involuta. Esta partecita no es de involuta. Entonces, de aquí para abajo no es de involuta. Y me están pidiendo este radio, este arco, que no es de involuta. Entonces no podemos aplicar la fórmula esa, ¿cierto? El perfil no es de involuta. Entonces, ¿qué hacemos? Miren. Hacemos lo siguiente. Pues aplicamos geometría. Desde aquí hasta aquí es una línea recta. Desde aquí hasta aquí es una línea recta. Entonces, este arco, yo conozco yo puedo calcular este ángulo. Este ángulo. ¿Listo? Ese ángulo. Vamos a llamar a ese ángulo vamos a llamarlo gamma. Ese ángulo lo llamamos gamma. Ya nosotros sabemos por geometría que este arco es igual a este radio multiplicado por gamma. ¿Listo? Por geometría. Por geometría. T sub B también, T sub B también es igual a gamma por el radio sub B. Por el radio sub B. Entonces nosotros conocemos el espesor del diente del círculo base y conocemos el radio base, por lo tanto podemos calcular gamma. Entonces aquí ustedes calculan gamma.
Entonces, gamma sería igual a espesor del diente, a T sub B dividido por R sub B. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale T sub B? Nos dio 7,58. Y R sub B vale 56,38. Te dividían. Eso queda en radianes. 7,58 dividido por 56,38. 0.13. 0.13, ¿no? 13 Sí, señor. radianes. Usted lo puede parar a grados. Lo pueden parar a grados si quieren. Pero lo importante es en radianes. Entonces, yo miro. Saben que este ángulo es constante. Este ángulo es constante desde aquí hasta aquí. El ángulo es constante. Entonces, ahora puedo decir que este espesor del diente es igual a gamma por este radio, que es el radio de raíz. Y ahí calculamos el espesor del diente. T sub R va a ser igual a gamma por el radio de raíz. O sea, empleamos esta ecuación cuando no sea de involuta, para calcular el espesor del diente. Bueno, pues, repito, no importa. Todo arco lo podemos calcular de esta manera. Cualquier arco lo podemos calcular multiplicando el ángulo por el radio. Así calculamos cualquier arco. Entonces, en este caso, gamma vale 0.13 y el radio de raíz nos dio 55. Entonces, 0.13 por 55. La 739, ingeniero. 7.39 7.39. milímetros. Listo, ya hicimos ya el problema. Pero observen que es seguir una secuencia fácil. O sea, lo que les recomiendo a ustedes es sacar las ecuaciones y mirar que estas ecuaciones las aplicamos cuando sea de involuta. Cuando no es de involuta no le podemos aplicar esta ecuación. Y la recomendación es que saquen esa tabla. Hagan esa tabla ustedes. O la sacan del libro. En el libro ya está hecha también. O la hacen en un Excel o la sacan en los libros. Porque observen que si yo conociera, digamos que si a mí me dijeran que la involuta vale esto, y automáticamente yo sé que el ángulo vale 9.7. Si yo conociera el valor de la involuta. ¿Cuál es la recomendación? Cuando estén haciendo un ejercicio similar a este y parecido, siempre les recomiendo que hagan estos círculos para que sepan, para que miren, porque de pronto si este círculo queda por encima del círculo base, significa que todo el perfil es de involuta. Por lo tanto, le podemos aplicar la ecuación de la involuta a todo. Si este círculo hubiera quedado por encima, no hay línea radial, todo perfil va a ser de involuta. Entonces, esa es una de la importancia de hacer un esquema, de hacer a mano alzada, un esquema aquí porque me toca a mí hacerlo por acá, pero a mano alzada nos queda de esa manera. Y aquí aplicamos el concepto de involuta, aplicamos lo que es un engrane estándar. Un engrane estándar es porque usamos las normas, usamos lo que está establecido en la norma, lo usamos para calcular sus dimensiones. Ustedes saben que con la norma calculamos el adendo, el dedendo y el espesor del diente en el círculo de paso. Con el adendo y el dedendo calculamos los radios del círculo exterior y el círculo de raíz. En la norma nos explicita cómo tenemos que calcular cuando son engranes estándar. Pónganle cuidado a eso. Engranes estándar. Ingeniero, tengo una pregunta, no sé si la entendí bien. Dígame. Siempre que los radios o los círculos estén por encima
del círculo base se trabaja por involuta. Sí, señor. Correcto. Siempre que esté por encima del círculo base, va a estar involuta. Lo que esté por debajo del círculo base no es de involuta. Les dejo un ejercicio. ¿Listos? Le voy a dar un ejercicio acá para que lo hagan. Ustedes tienen un engrane estándar. Un engrane estándar tiene 24 dientes y de altura recortada el 20%. Acuerden que K es el complemento, en valor absoluto. Un paso de metal de 2 dientes por pulgada y un ángulo de presión de 25 grados. Aquí van a estar en el sistema inglés. Ustedes van a hallar lo mismo. Vamos a hallar lo mismo. Simplemente para que traigan el sistema inglés. Profe, ahí, cuando dice de altura recortada sería el valor de 1 y menos el 20%. Sí, o sea, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les daría? Si recortan el 20% del valor de caja de complemento, ¿cuánto daría? 0,8. 0,8, correcto. Determine el espesor del diente, lo mismo. Pero van a estar en el sistema. Tiene que acostumbrarse a trabajar en los dos sistemas, el sistema inglés y el sistema métrico. Pero observen que para que cuando miren la norma, ahí en el libro pueden mirar la norma, en los libros de mecanismos. En el libro de Mavi, en el libro de Chigli, en el libro de Mavi, en el libro de Chigli está la norma. Pero sin embargo, repito, este documento yo se lo envío, este documento no hay ningún problema, yo le envío el documento. Para que tengan ahí está la norma y la pueden mirar. ¿Listo? Cuando termine, pero ahorita les muestro aquí para que cuando termine la unidad yo le envío el documento. Miren. Esta es la norma de unidades inglesas. Observen que el adendo, para dientes de altura, para paso y altura completa, paso fino y altura completa. Aquí es la altura completa, hay que buscarla para la altura recortada. Entonces, yo les coloco para la altura recortada. El adendo, ojo. Miren, ojo, ¿vale qué hago? Yo coloqué un paso de 2 dientes por pulgada, miren. Estos son 2 dientes. Es un paso vasto. Observen, los pasos vastos van desde 2, 2.25, 2.5 hasta 16. Son los pasos vastos. Los pasos finos van desde 20 hasta 200, así como están, 220, 24, 32, 40, así. Esos son los pasos finos, estos son los pasos vastos. Estos son los módulos preferidos y estos son los que ocasionalmente se trabajan. Nosotros trabajamos con un módulo de 4 hace ratico, un módulo preferido, 4 milímetros.
Aquí estamos trabajando con un módulo, un paso vasto. Entonces, lo único que cambia, ojo, para paso grueso, porque tenemos un paso grueso, lo único que cambia es el adendo cuando es la altura recortada, que no es 1 sobre P, no es 1 sobre P, sino, en este caso es el valor de K sobre P. Ojo, el adendo. El adendo en el sistema inglés, el adendo va a ser igual a K dividido por P, por el paso diametral. Así calculan el adendo. El dedendo sí lo calculan como está ahí. El dedendo sí lo calculan como 1,25 sobre el paso, porque son 25 grados, mira, 25 grados. 1 sobre 25 del paso. El dedendo B va a ser igual 1,25 sobre el paso diametral. El espesor del diente en el círculo de paso. El círculo de paso, T es igual 1,5804 sobre el paso diametral. Así calculan el espesor del diente. 1,57, perdón, 1,57. 1,57. 1,5708. 1,5708 sobre el paso. Aquí están las tres cosas. El adendo, el dedendo y el espesor del diente en el círculo de paso. Para el sistema inglés. El radio de paso, R es igual a Z dividido por 2 por P. Así calculan el radio de paso. Y el resto sí calculan. El radio exterior es el radio de paso más el adendo, el radio raíz. O sea, lo otro sí lo calculan tan como lo calculamos aquí. ¿Listos? El radio exterior lo calculan sumando, así. El radio base lo calculan de esta manera. Y el radio raíz lo calculan de esta manera. Eso no cambia. Lo que está cambiando solamente es cómo calculamos el radio de paso, cómo calculamos el adendo, el dedendo y el espesor del diente. Entonces, ahí tienen ustedes para que hagan el ejercicio. Y así trabajan en el sistema métrico. Perdón, el sistema inglés. Y ya hicimos el ejercicio en el sistema métrico. ¿Lo copiaron? No, creo que me puede dejar copiar, qué pena. Listo, copian ahí. Desde el ejercicio, qué pena, es que no. ¿Cuál? Desde ahí. Vale. Voy a bajarlo. Ahí está.
Listo, ingeniero, usted nos envía Listo. el documento de Word, de PowerPoint, ¿cierto? Sí, señor. Sí. O sea, el viernes terminamos una partecita y el viernes les envío el documento. Eso sí lo envío, ¿listo? Pero tiene que acostumbrarse a tomar apuntes. Ah, listo, profe. Sí, señor. ¿Vamos? Observen que si ustedes van siguiendo paso a paso, lo que yo voy haciendo aquí, por eso lo hago. Yo perfectamente, mira, ahí estaba resuelto ahí estaba resuelto en las diapositivas. Ahí estaba resuelto, mire. Sí, mira, ahí estaba resuelto. Pero no es lo mismo que yo lo vaya presentando así y usted lo grabe, a que usted mismo puede sacar la conclusión, a que usted mismo lo vayan haciendo paso a paso, como yo lo voy haciendo acá, ¿listo? ¿Cómo les parece mejor? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es que el ejercicio de ir copiando uno, ir mirando, ir copiando, la mente va funcionando de esa manera y va aprendiendo uno más y va captando uno más información que luego ponerse uno a mirar para ver cómo es el cuento. ¿Ok? Si no hay preguntas, nos vemos el viernes, jóvenes. Listo, profe. Gracias. Listo, Hasta ingeniero. luego. Gracias, feliz día. Hasta luego.